En Qatar es el segundo destino de su gira internacional, el primer viaje internacional del presidente estadounidense desde que volvió a la Casa Blanca. Bien, en medio de todo esto tenemos que hablar de los acuerdos que ha firmado el presidente en medio de esta gira, porque ya decíamos a lo largo del programa que le está saliendo muy rentable, esos 600.000 millones de dólares en acuerdos que firmaba ayer con Arabia Saudí, hoy nuevos acuerdos con Qatar que abren la puerta a un intercambio comercial por un valor de al menos 1,2 billones de dólares. El avión obsequio de Qatar a Estados Unidos, bueno, la Casa Blanca insiste en que Qatar planea invertir en Estados Unidos en los próximos 5 años y insistimos en ello, ha logrado un compromiso económico histórico que dice que tendrá ese impacto de 1,2 billones de dólares, además del acuerdo también histórico para Boeing. Así que en medio de todo esto nosotros vigilamos de cerca qué es lo que está ocurriendo, qué relaciones tanto comerciales como diplomáticas se están tejiendo en el transcurso de este viaje. En estos momentos Donald Trump está asistiendo a una cena de Estado donde se reúne con funcionarios y dignatarios cataríes. Oriente Medio ha sido el destino elegido en esta primera gira al extranjero y además hoy ha tenido la oportunidad de reunirse con el presidente de transición sirio, con Ahmed al-Sharaa, conocido también como Al-Golani, su nombre de guerra, junto con el príncipe heredero saudí. Y esto ha sido ya el punto de arranque de la normalización de relaciones con Siria, después de que ayer Donald Trump anunciara el levantamiento de sanciones. Estefanía Muniz. Allí Donald Trump ha dicho que Oriente Medio es la envidia del mundo. El presidente de Estados Unidos ha ofrecido unas breves declaraciones a la prensa de camino al Air Force One para embarcar con destino a Qatar, segunda etapa de su gira por Oriente Próximo, en la que ha descrito a al-Sharaa como un hombre joven y atractivo, un tipo duro y un combatiente. How did you find the Syrian president? Great. I think very good. Young, attractive guy. Trump ha indicado durante un discurso ante el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, apenas minutos después de la reunión con al-Sharaa en Riad, que Washington está explorando una normalización de relaciones con el nuevo gobierno, antes de confirmar que en el encuentro han participado por videoconferencia también el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. La gira por el Golfo Pérsico le está saliendo a Trump rentable. Trump, que ha aterrizado hoy en Qatar, con los pactos alcanzados, ha anunciado que generarán un intercambio económico por valor de al menos 1,2 billones de dólares y ha acordado la venta de 210 aviones de Boeing a Qatar Airways en el marco de su gira por Oriente Medio. Un pequeño apunte en clave comercial, una exclusiva que ha publicado Bloomberg en esta última hora dice que un dólar más débil no sería parte de las negociaciones arancelarias de Estados Unidos. Cita fuentes conocedoras del asunto para corroborar esta información. Según una persona familiarizada con la situación, los funcionarios estadounidenses que están negociando acuerdos comerciales en todo el mundo no están intentando incluir promesas de política monetaria en los acuerdos. Los mercados cambiarios están en vilo debido a las preocupaciones en torno a la evolución del dólar. La administración de Donald Trump busca un dólar más débil y por tanto podría recurrir a las negociaciones comerciales para lograrlo. Esto es lo que se dice. El miércoles el won surcoreano ha subido casi un 2% frente al dólar y el yen japonés también se ha apreciado. Recordemos que a principios de este mes la moneda taiwanesa experimentó su mayor alza en décadas. Bien, pues como decimos, Bloomberg está citando fuentes conocedoras del asunto. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, es el único miembro del equipo económico de la administración Trump encargado de abordar estos asuntos y no está delegando en otros funcionarios la participación en deliberaciones sobre política monetaria con socios comerciales, aunque el Tesoro no ha hecho comentarios directos sobre esta información que está publicando Bloomberg. Mientras tanto, tenemos que atender a la reunión que se va a celebrar mañana en Estambul entre Rusia y Ucrania para conseguir avances en las negociaciones de paz.
Zelensky insiste en que solo hablará con su homólogo ruso, con Putin, mientras que Trump afirma que es más probable que Putin aparezca si él también lo hace, pero por ahora ninguno de los dos ha confirmado su asistencia. Una reunión a la que ni siquiera asistirá el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. El presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, insiste en que no se reunirá con funcionarios de menor rango que no sea Putin. Ahora mismo acabamos de conocer más declaraciones sobre Zelensky. Señala que su país ahora está listo para cualquier formato de negociaciones con Rusia antes de la reunión con funcionarios rusos programada para mañana jueves. Тобто в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. En el día de hoy Zelensky ha señalado que es con Putin con quien debe negociar el alto el fuego porque solo él toma esa decisión. De hecho, Mikhailo Podolyak, principal asesor de la presidencia de Ucrania, ha advertido de que las conversaciones previstas para este jueves no tendrán ninguna validez si no participa en las mismas el presidente ruso. Trump, por su parte, señala que a Putin le gustaría que estuviese en Estambul y que es más probable que él aparezca si el mandatario estadounidense está en ellas. Por cierto, que el Papa León XIV se ha ofrecido a mediar en el conflicto. Y entre las últimas palabras de Zelensky dice que no teme las reuniones de mañana en Turquía y que Ucrania está lista para cualquier formato de negociaciones, pero que quiere esperar a ver quiénes integran la delegación rusa en Estambul y que entonces decidirá qué medidas debe tomar el país. Y allí en Turquía ha tenido lugar hoy una reunión informal de la OTAN donde se negocia un alza del gasto militar. Reunión que coincide con las crecientes presiones internacionales a Rusia para que entable negociaciones de paz con Ucrania. Está previsto que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asista a esa reunión. Estados Unidos exige a los 32 países de la OTAN que dediquen al menos el 5% de su PIB a los gastos de defensa, un aumento que muchos países consideran inalcanzable. A finales de 2024, 22 países de la OTAN habían alcanzado el objetivo del 2% del PIB destinado a los gastos militares. La Unión Europea ha acordado el 17º paquete de sanciones contra Rusia que incluye más barcos de su flota en la sombra. El paquete de sanciones ha sido aprobado por los embajadores de los Estados miembros ante la Unión Europea a falta de que dos capitales completen el trámite en sus parlamentos. El bloque comunitario sanciona también a 30 nuevas empresas implicadas en la invasión, especialmente en bienes de doble uso civil y militar, que se enfrentarán a nuevas restricciones comerciales. También hay que mirar a Oriente Medio porque 80 palestinos han muerto a causa de los bombardeos israelíes el día en el que el ministro de Exteriores saudí pide un alto el fuego. El número de muertos civiles continúa aumentando mientras los líderes internacionales siguen limitados a declaraciones y de momento no están tomando medidas firmes contra el gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Hoy el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, con motivo de la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha urgido un alto el fuego en Gaza lo antes posible. Irán mantendrá conversaciones nucleares con Reino Unido, Francia y Alemania. Serán en Estambul el 16 de mayo. Han afirmado que los países europeos se han visto un tanto aislados en estas negociaciones con sus propias políticas, pero que Teherán está dispuesto a continuar esas negociaciones. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, también ha señalado que su país está consultando con el Kremlin para organizar una visita del presidente ruso Vladimir Putin. Teherán está interesado en formar un entendimiento regional respecto a las negociaciones sobre un acuerdo nuclear con Estados Unidos, con la esperanza de que no causen preocupación, sino que aumenten la estabilidad. Y al hilo de esta noticia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que el aumento de las armas nucleares en la Unión Europea no traerá seguridad ni estabilidad al viejo continente. De ello se ha basado en la declaración del presidente francés Emmanuel Macron sobre su disposición a considerar el despliegue de aeronaves francesas con armas nucleares en otros países europeos, porque a finales de esta semana, como decimos, representantes de Rusia y Ucrania se reunirán mañana en Estambul. En Bruselas, China y la Unión Europea han celebrado la segunda reunión de grupo de trabajo sobre la estabilidad financiera en medio de las actuales incertidumbres económicas. Después de la primera que tuvo lugar en marzo de 2024, también han tratado el tema de los mercados financieros, finanzas sostenibles, transferencias de datos y los pagos transfronterizos y han compartido su visión sobre el panorama económico actual. Por cierto, que tras la desescalada con Estados Unidos, China ha decidido eliminar a 28 entidades estadounidenses de la lista de control de exportación
renovaciones por 90 días a partir de hoy. Hoy, precisamente, el gigante asiático también se ha reunido con México por medio de sus cancilleres en la cuarta reunión ministerial del foro China-CELAC. China ha expresado su apoyo para permitir más productos mexicanos ingresen a su mercado y se compromete a alentar a las empresas chinas a invertir en México. Además, hoy ha entrado en vigor la rebaja arancelaria acordada por Estados Unidos y China. Rebaja que ha entrado después de que ambas potencias alcanzaran un pacto temporal de 90 días durante las negociaciones que mantuvieron el pasado fin de semana en Ginebra. Miramos en clave de política monetaria las declaraciones del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee. Afirma que la Reserva Federal debe mantener mano firme ante movimientos bursátiles. También ha hablado Philip Jefferson, vicepresidente de la Fed. Él habla de los aranceles como la causa de un aumento de inflación en el futuro. Dice que es importante en el caso de Goolsbee que los banqueros centrales no respondan a la volatilidad diaria de las acciones y los pronunciamientos de política económica y señala que los datos se mantienen estable por ahora, aunque la tendencia del IPC, de la inflación, será visible en los datos tiempo después. Por otro lado, el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, dice que los aranceles más altos podrían conducir a una mayor inflación, pero el futuro es incierto sobre si el impacto será temporal o duradero. La OPEP mantiene la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 y 2026. En su boletín de mayo, la organización confirma su pronóstico del mes pasado de que la demanda de petróleo en el mundo aumentará en 2025 en unos 1,3 millones de barriles al día hasta los 105 millones de barriles diarios, mientras que en 2026 el incremento será de unos 1,28 millones de barriles diarios hasta un consumo promedio de 106 millones de barriles. En cuanto a la previsión de crecimiento económico mundial, pronostica una revisión a la baja del 2,9% para este año, rebajando su predicción del mes anterior del 3%, impulsado por la contracción de la economía estadounidense en el primer trimestre de 2025 y las continuas incertidumbres con respecto al comercio. En cuanto a los inventarios de crudo, han aumentado en 4 millones de barriles a 441,8 millones en la semana que terminaba el 9 de mayo. Y por último, las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos suben un 1,1%. En esta misma semana, que finalizaba el 9 de mayo, la tasa de interés contractual de media para hipotecas a tasa fija a 30 años ha aumentado a 6,86% desde el 6,84% de la semana pasada.